Si no, ¿verdad? Ya está bien. No, ¿vas a sacar tiempo? No, para ¿Vas a sacar nada. cuál? ¿Puedes sacar tiempo? Tienes o cuál tiene, cualquiera, ¿no? Sí. Ah, ya. Pablo. Ok, síndrome nefrótico. Antes de que lean, ¿qué es el síndrome nefrótico? Ya han visto nefrología, creo yo. Décimo semestre, ¿sí? Síndrome nefrítico, dijimos, es hematuria, básicamente con un poco de eliminación de proteínas. ¿Qué es síndrome nefrótico? Proteinuria. Proteinuria, el grado alto con albúmina. Bueno, entonces es una excreción de proteínas. En los adultos se puede dar un gramaje en específico, en los niños se utiliza por metro cuadrado, 40 miligramos por metro cuadrado por hora, y una hiperbuminemia debajo de 2.5 gramos por decilitro. Tenemos mayor prevalencia en los niños. Esta es la enfermedad, la nefropatía más frecuente en edad pediátrica, antes que el síndrome nefrítico está el nefrótico, y tiene una prevalencia más alta entre los 2 y los 8 años, con el pico de incidencia entre los 3 y los 5. Ya los varones son los más afectados, y las causas, bueno, son varias, y la más común es la idiopática con el 90% de los casos. La histología que se ve en este tipo de nefropatía idiopática es la enfermedad por cambios mínimos. Otros tipos, tenemos la clasificación, que es el síndrome nefrótico primario y secundario. El primario está el idiopático, el congénito y el genético. ¿Cuál es la diferencia? El congénito es aquel síndrome nefrótico que aparece antes de cumplir el año de edad. Normalmente la manifestación es en los primeros 3 meses de vida, y hay un pico entre los 4 y los 8 meses. Ya en cambio el genético tiende a aparecer mucho después del año de edad, y normalmente hay antecedentes familiares de haber presentado síndrome nefrótico en algún grado familiar. Un punto interesante en el congénito es que, por ejemplo, estos niños son resistentes al tratamiento medicamentoso. Eventualmente, antes de los 2 años, terminan necesitando diálisis renal, y generalmente el tratamiento final es trasplante renal, ¿no?, cuando es congénito. Síndrome nefrótico secundario puede ser otra nefropatía. Ya hemos hablado, por ejemplo, la nefropatía por UGA, que puede llegar a tener también pérdida de proteínas de grado nefrótico, la púrpura de Sjögren's, que tal vez no lo podía pronunciar. Enfermedades sistémicas también nos puede dar nefrótico, los más interesantes: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, diabetes mellitus, amiloidosis, síndrome hemolítico urémico, también pueden darnos síndrome nefrótico. Algunas infecciones, principalmente virales, como la hepatitis B, hepatitis C, citronegalovirus, Epstein-Barr, VIH y malaria, también pueden darnos algún tipo de síndrome nefrótico. Neoplasias y algunos fármacos como los AINES, sales de oro, la penicillamina y el captopril. Bueno, el más importante, que es el idiopático, porque cubre el 90% de los pacientes. Fisiopatología. ¿Por qué se da el síndrome nefrótico? Bueno, pues tenemos 3 bases principales. Las células endoteliales que dan a los capilares terminan teniendo alteraciones a nivel de los porocitos, y por lo tanto van a hacer que la perdamos albúmina o perdamos proteína a través de las nefronas, y también tenemos alteración en la membrana basal. Se ha visto que tiene un componente inmunitario, con la función de las células T, los B y los factores de probabilidad vascular se ven afectados. Estos atacan más que nada los porocitos, haciendo que los poros sean más grandes y liberemos las proteínas. La permeabilidad urinaria a las proteínas macromoleculares, no solo perdemos albúmina, y esto es también muy importante que ustedes tomen en cuenta. La albúmina no es la única que se pierde, también perdemos otro tipo de proteínas como las opsominas. ¿Para qué nos sirven las opsominas? Si se acuerdan un poco de inmunología. ¿Para? Marcar un antígeno. Bueno, para ser justamente como marcador de antígeno, para llamar al resto de lo que es la inmunidad. Entonces, al perder opsominas tenemos problemas inmunitarios. Las inmunoglobulinas también tenemos problemas inmunitarios. ¿Para qué es la eritropoyetina? Formar los glóbulos rojos. Entonces también tenemos deficiencia de eritropoyetina y anemia, por lo tanto. Transferrina, ¿para qué es? transportar albúmina. Transportar el hierro, tenemos también un tipo de deficiencia de hierro, y también proteínas de función de hormonas como proteínas tiroideas y de vitamina D. Nos va a dar también síntomas secundarios a la pérdida de estas proteínas, y la antitrombina 3 también síntomas de coagulación.
Entonces, teniendo en cuenta todo este tipo de proteínas que se van perdiendo, podemos irnos imaginando más o menos la sintomatología que vamos a tener con estos pacientes. Manifestaciones clínicas. Bueno, en general, anorexia, malestar y orina turbia. Vamos a tener retención de líquidos al perder proteínas, entonces los líquidos que estaban en el capilar van a terminar transfundiendo a lo que es el intersticio. Y la edema va a ser principalmente en zonas de declive, como tobillos, por ejemplo, cara y genitales. Tenemos derrame pleural sin disnea. Este es un derrame muy interesante. Sí tenemos más que nada también el edema, pero el paciente no presenta agitación. Algo interesante en esta parte es que, por ejemplo, un tratamiento no diría, si el paciente tiene hipoalbuminemia, yo podría darle albumina intravascular, ¿verdad? O sea, reponer la albúmina. No es un tratamiento, la albúmina no se tiene que dar en estos pacientes y más bien como consecuencia de haberle dado albúmina al paciente, podemos tener derrames pleurales y estos sí presentan disnea. Tenemos también edema pulmonar, tampoco al principio sin disnea. Tenemos artralgia, dolor de la articulación por la artrosis que tenemos acá. Dolor abdominal, vamos a tener ascitis, va a trasvasar líquido, lo que es el líquido del intersticio o el peritoneo. Edema mesentérico. ¿Qué va a pasar con el edema mesentérico y el edema de asas? También vamos a tener una disminución de la absorción de nutrientes, entonces el paciente va a tender a ser desnutrido. Diarrea por el edema intersticial, como les dije, no hay absorción de nutrientes, todo sale por el intestino y diarrea. Consunción muscular, vamos a empezar a comer nuestros propios musculitos. Y tenemos algo interesante que son estas líneas de Umoche, que son líneas blancas paralelas en los lechos filiares. Son pacientes, como dijimos, susceptibles a infecciones porque perdemos también inmunoglobulinas, perdemos las oxaminas. Y por lo tanto podemos tener infecciones susceptibles al neumococo, podríamos empezar con peritonitis primarias, son pacientes que tienen tendencia a neumonía, celulitis, meningitis, incluso llegar a sepsis. Y tenemos alteraciones secundarias también por la pérdida proteica, como dislipidemia, hipercoagulabilidad por la pérdida de angiotensina 3 y alteraciones tiroideas por la pérdida de las proteínas y hormonas tiroideas. En esta vamos a ver con más calma más o menos las consecuencias. El edema, que puede llegar incluso a ascitis y derrames pleurales, ¿por qué? Es por el aumento generalizado de la permeabilidad capilar y la hipoalbuminemia. Por lo tanto, tenemos disminución de presión oncótica en lo que es el capilar y extravasación de líquido hacia lo que es el intersticio. Como consecuencia de la extravasación de líquido hacia el intersticio, esto es muy interesante, el cuerpo dice, oh, nos está faltando agua. ¿Por qué? Porque el agua se salió de los capilares por lo que es el líquido intersticial. Y lo que el cuerpo toma en cuenta es lo que están los capilares. Entonces dice, vamos a retener más sodio, vamos a retener más agua porque la estamos perdiendo. Entonces, como segunda acción, tenemos retención renal de sodio por el sistema renina-angiotensina. Retenemos más sodio, retenemos más agua, pero esa agua por la falta de la presión oncótica se sigue saliendo. Entonces es un círculo vicioso. Infecciones, en especial como la celulitis, o peritonitis bacteriana espontánea. El factor que influye es desconocido, pero lo que se está pensando más, como les dije, por consecuencia secundaria de eliminación de oxaminas e inmunoglobulinas. Hablamos de anemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdimos tanto eritropoyetina como transferrina. También tenemos cambio en los resultados de las pruebas de función tiroidea, porque tenemos la pérdida de globulina, que es la que se une a las hormonas tiroideas. Tenemos hipercoagulación y tromboembolia, podemos llegar incluso a tener trombosis venosa central o embolia pulmonar. Esto también es un dato. Normalmente cuando solo es derrame pleural o edema pulmonar es sin disnea, pero si ya el paciente empieza a presentar disnea y no se le ha dado albúmina como tratamiento, podemos estar pensando que ya es aparte una secundaria a una embolia pulmonar. ¿Por qué se da esto? Porque perdemos la angiotensina 3. Aumento de la síntesis hepática de factores de coagulación, tenemos anomalías plaquetarias e hiperviscosidad causada por la hipovolemia. ¿Hipovolemia por qué? Hipovolemia vascular, ¿verdad? También tenemos desnutrición proteica en niños, por la pérdida de proteínas, la producción hepática disminuida porque no tenemos, y a veces también por la disminución de la absorción secundaria al edema de lo que son el mesenterio. Entonces, pobres niños les pasa de todo porque pierden de todo. El diagnóstico va a ser la proteinuria, como dijimos, tiene que ser mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora.
la hipoalbuminemia, menos de 2.5 gramos al decilitro, y la presencia de edemas. ¿Dónde dijimos que eran los edemas? En la cara, tobillos. las declives, ¿no? Sí. Entonces, si tenemos estos tres, básicamente ya tenemos el diagnóstico. Decimos, este niño tiene síndrome nefrótico. Lo más común, síndrome nefrótico idiopático, o sea, no sabemos realmente por qué, pero no nos podemos quedar aquí. Sabemos que estos niños tienen un montón de alteraciones extras y secundarias. Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico del síndrome nefrótico, tenemos que pedir exámenes complementarios, como que función renal, lipidograma, dijimos que tienen alteraciones en los lípidos, función tiroidea, ya lo habíamos hablado, también función de la coagulación, pedir un hemograma y cómo están las inmunoglobulinas, serología viral, porque hemos visto que se pueden infectar de cualquier cosa, complemento, y estudios de autoinmunidad. Que como les dije, en parte tiene un factor autoinmune porque tenemos activación de linfocitos T y linfocitos B. Los objetivos del diagnóstico es confirmar el diagnóstico de síndrome idiopático y descartar complicaciones, principalmente infecciones, trombosis vasculares, embolia pulmonar y insuficiencia renal. Entonces, una vez que tenemos un paciente que viene con edema, podemos pedir cómo está la proteinuria, podemos pedir cómo está la albúmina en sangre, y lo que tenemos que hacer es empezar a preguntar la anamnesis, antecedentes familiares, descartar que no sea genético. Como les dije, cuando es genético tenemos antecedentes familiares. Otras nefropatías, alguna otra enfermedad renal crónica que no tenga el niño, es importante preguntar. Antecedentes personales como atopía, que eso nos va a decir un poco la parte autoinmune, alguna infección viral, como vimos, el síndrome nefrótico también puede ser secundario de un virus, cuáles sean, hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr, VIH, citomegalovirus. Signos clínicos de complicaciones, ver que el paciente no tenga disnea. Como les dije, si tiene disnea es mucho más fácil pensar que es por culpa de un tromboembolismo pulmonar. Que no tenga fiebre, secundaria de alguna infección, dolor abdominal, que no tenga citis, que no esté con taquicardia, y buscar infecciones, que es una de las cosas más importantes en estos niños. Manifestaciones extrarrenales como exantema, púrpura, signos articulares. La púrpura pensando, por ejemplo, en la vasculitis de Henry. Y como ya hablamos antes, tenemos laboratorios, toda una batería de laboratorios que tenemos que pedir. Hemograma, ver fibrinógeno, urea, creatinina, ionograma, albúmina, serología, buscando muchos tipos de virus, infecciones, ya sea secundarias al síndrome nefrótico causa de situaciones de riesgo como el VIH, una gota gruesa, pedir mantus, proteína de 24 horas. Radiografía de tórax buscando edemas o derrames, ecografía renal, antitroglina 3, fibrinógeno, dímeros, factor 8, proteína C, complemento, todo lo que el niño pierde por culpa de esta nefropatía es lo que tenemos que ir pidiendo para cuantificar y poder hacer el tratamiento general. Una de las cosas que uno diría, lo primero que voy a hacer es hacer una biopsia, pues no, la biopsia no es un diagnóstico normal. En general, desde esos niños no se pide, solo situaciones muy específicas. Solo vamos a pedir biopsia renal si la primera manifestación viene con insuficiencia renal, no solo viene con proteinuria, sino también con hematuria e hipertensión arterial, en niños menores de 1 año o mayores de 10, o sea que estén fuera del rango de la mayor frecuencia, menores de 1 año, porque podemos pensar en congénito. Si es un síndrome nefrótico familiar o si presenta corticoresistencia. Eso tiene que ver con el tratamiento. El tratamiento de base es corticoides y ahorita vamos a ver a qué me refiero con corticoresistencia. Ahora, si en una primera instancia no le pedimos biopsia renal, podemos pedirle si la evolución presenta lo siguiente, que es una respuesta desfavorable al tratamiento con corticoresistencia tardía o previo a la indicación de tratamiento inmunosupresor, es decir, igual, no me respondió los corticoides, que es el primer tratamiento y tengo que administrar otro inmunosupresor como la ciclofosfamida A o la divacartoprina. No estoy pensando en se me fue el nombre. El síndrome nefrótico con recaídas frecuentes o corticodependencia también nos va a indicar una biopsia renal, pero tiene que ser valorado dependiendo de cada paciente.
¿ya? Ahora, como les dije, dependiendo de la respuesta de este paciente al tratamiento inmunológico con corticoides, los podemos ir clasificando. ¿Ya? La clasificación puede ser de acuerdo a la respuesta con corticoide o de acuerdo a cómo me ha evolucionado con el tratamiento. Hablamos de córtico sensible si después del tratamiento con corticoides este paciente se normaliza, tanto la albúmina plasmática como la proteinuria, es decir, desaparece. Eso es ser corticosensible. Le di corticoides, lo vigilé, perdió completamente toda la sintomatología y entonces el paciente está en remisión. En cambio hablamos de corticoresistente cuando persiste el síndrome nefrótico clínico, es decir, no solamente la proteinuria y la albuminemia, sino también toda la clínica como los edemas, las articulaciones hinchadas, etc. Tras 8 semanas de tratamiento. Llevo 8 semanas dándole corticoides y el síndrome nefrótico definitivamente no me responde. Ahora, otra clasificación también es de acuerdo al ciclo evolutivo. Tenemos otras formas de presentación. El síndrome nefrótico córtico sensible, pero que tiene un brote único o recaídas infrecuentes. ¿Qué hablamos de esto? Le di los corticoides, mi paciente se normalizó, ya no tuvo proteinemia, ya no tuvo proteinuria y albuminemia, con un máximo de 2 recaídas en los siguientes 6 meses tras el primer diagnóstico o la manifestación inicial, o menos de 3 recaídas en un año. Es decir, son muy pocas las recaídas que ha presentado después de haber hecho el tratamiento. El síndrome nefrótico córtico dependiente, ¿qué significa? Que hemos tenido 2 o más de recaídas al momento de bajar la dosis del corticoide. Le doy corticoide, el paciente está bien, está en remisión, ya no tiene proteinuria, ya no tiene albuminemia, pero sí le empieza a quitar el corticoide y me vuelve a presentar la sintomatología. Y el síndrome nefrótico córtico resistente tardío es que después de una recaída, le damos el primer ciclo de corticoides, el paciente mejoró, tuvo mi recaída, le volví a dar corticoides y ya no me respondió a los corticoides. Eso es síndrome nefrótico córtico resistente tardío. Para hablar de pronóstico, más o menos o más del 2/3 de los pacientes llegan a presentar una primera recaída en los primeros 2 meses de tratamiento. Si de 10 pacientes, por lo menos 7 me van a presentar recaída en esos primeros 2 meses, es decir, hay que volver a dar otros ciclos de corticoides. Tenemos una relación inversamente proporcional a la edad con el riesgo de recaída y la duración del síndrome nefrótico. Entre más chiquito, más fácil que me dé las recaídas y más tiempo me va a durar esta enfermedad. Si presentamos o llegamos a tener ausencia de recaída los primeros 6 meses después de iniciar el tratamiento con corticoides, entonces tenemos la probabilidad de que tengamos periodos muy largos de remisión. Durante un muy buen tiempo el paciente no vuelva a presentar proteinuria. Hablamos de enfermedad en remisión completa, es decir, se puede decir paciente curado, cuando ya lleva 7 a 10 años sin recaída el paciente. ¿Ya? La mayoría de los pacientes o de los niños corticosensibles y enfermedad con cambios mínimos llegan a la edad adulta con la remisión completa de la enfermedad, es decir, ya de adultos ya no vuelven a presentar el síndrome nefrótico y pueden tener una vida tranquila. Solo una cuarta parte de los pacientes pueden persistir con síndrome nefrótico después de los 18 meses y el 40% tiene recaída en la edad adulta. En cambio, si hablamos de síndrome nefrótico córtico resistente, se ha asociado más con fallo renal a los 5 años en el 30 al 50% de los pacientes. Entonces, estos pacientes llegan a necesitar incluso diálisis. Y paciente con síndrome nefrótico sin tratamiento, que lo dejamos que evolucione, tiene una mortalidad del 40% por las complicaciones, tanto de infecciones como de trombosis. Los objetivos del tratamiento: tratar las complicaciones, las que asustan más, las trombosis y las infecciones, y obtener remisión completa del síndrome nefrótico, prevenir las recaídas y las complicaciones secundarias a la enfermedad a largo plazo. El tratamiento sintomático se mantiene hasta alcanzar la remisión del síndrome nefrótico, prevenimos las complicaciones, mejorar la calidad de vida, la actividad física es importante, vigilar que la dieta sea monoproteica, no hay que aumentar tampoco proteínas, con que tenga 1 a 2 miligramos kilogramos día de proteínas al día está muy bien. Restringir el sodio, porque dijimos retienen sodio, ¿verdad? ¿Por qué retienen sodio?
Porque hay disminución. Sistema renina-angiotensina, exactamente. En teoría es un paciente en hipovolemia porque todo el líquido salió al intersticio, entonces se activa el sistema renina-angiotensina. Los otros pacientes hay que restringirles sodio y una ingesta moderada de líquidos hasta que desaparezcan los edemas. El cloruro de sodio debe ser más o menos la cantidad al día, 35 miligramos por kilogramo al día, y los líquidos no deben superar los 400 mililitros por metro cuadrado día, ¿ya? Que es más o menos 2/3 de la uresis que llega a presentar un niño. Se da diuréticos solo y solo si el edema es incapacitante, es decir, es tan grande la hinchazón de las articulaciones que no lo deja moverse. Si no, no se da diurético. ¿Cuáles son los que se utilizan? Furosemida y amilorida. Y la perfusión de albúmina, como les dije, en general la albúmina no es el tratamiento rutinario en estos pacientes porque nos puede producir una complicación. Solo se va a dar si el edema es incapacitante, si tenemos infecciones graves, si tenemos una hipovolemia clínica, es decir, es como si tuviéramos un paciente completamente deshidratado, o en el caso del síndrome nefrótico congénito. Solo en esos casos vamos a dar albúmina como tratamiento intrahospitalario. Para prevención y tratamiento de las complicaciones, pues profilaxis de osteoporosis por corticoides. Como consecuencia del tratamiento de corticoides sabemos que perdemos calcio, entonces tenemos que administrar calcio. Prevenir la hipertensión arterial, controlando IECAS y ARAS. Complicaciones de tromboembólicas, las medidas generales, y en último caso antiagregantes como la aspirina. Infecciones bacterianas y víricas. ¿Cómo podríamos prevenir las infecciones bacterianas? Con antibióticos. Con esto. Vigilar el calendario vacunal. ¿Ya? Ver que los pacientes tengan sus vacunas, las tengan en tiempo y que no tengamos retrasos. ¿Ya? La hiperlipidemia, limitando el consumo de grasa, como les dije, el periodo vacunal. Es algo interesante porque una vez que tenemos un paciente que está diagnosticado con síndrome nefrótico, les comenté, el tratamiento es corticoides. ¿Y qué provocan los corticoides? Inmunosupresión. ¿Es buena idea darles vacunas a los que están atrasados cuando están inmunosuprimidos? No. Exactamente. Entonces, en la fase de remisión con corticoides, cuando la dosis es menos de 1 miligramo por kilogramo día, ya se pueden pensar en actualizar ese esquema de vacunas. Están contraindicadas la SRP y la varicela cuando el paciente está con recaída, cuando está con tratamiento inmunosupresor y cuando está con prednisona a 2 miligramos por kilogramo día. ¿Por qué? Porque estos son vacunas con virus vivos atenuados, entonces pueden producir más bien la enfermedad en lugar de darnos inmunidad. ¿Cómo es el tratamiento con corticoides? Pues tenemos el tratamiento de la primera manifestación, el seguimiento del tratamiento y el caso de recaída. Sabemos que muchos se van a presentar recaídas. A la primera manifestación, el tratamiento inicial es con prednisona oral a 60 miligramos por metro cuadrado día, lo que te da un promedio más o menos de 2 miligramos por kilogramo día, y esto se llega a dar durante 4 a 6 semanas, es decir, casi mes y medio. El máximo que se da es 60 miligramos por kilogramo, a 60 miligramos en niños menores de 60 kilos o 80 miligramos en niños ya más pesaditos que son mayores de 60 kilogramos. Luego de este mes y medio de tratamiento con prednisona diario a dosis alta, pasamos a darle 40 miligramos por metro cuadrado día durante días alternos. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes toma, martes, jueves y sábado descansa. ¿Ya? Este tratamiento va a seguir durante 4 a 6 semanas, es decir, otro mes y medio. Tratamiento total, más o menos 3 meses. Después de hacer este tratamiento en la primera manifestación, el seguimiento es retirada progresiva de la prednisona durante otro mes y medio, y si de repente encontramos un paciente con corticoresistencia o remisión parcial y no ha terminado de eliminar todas las proteínas o no hemos quitado la proteinura al 100%, podemos añadir bolos de metilprednisolona a 600 miligramos por metro cuadrado. Ahora, le dimos el tratamiento, era un paciente corticosensible, ya no hay proteinuria, ya no hay albuminemia, ya no hay edemas, está todo bien, no hay infecciones, nos llega la recaída porque le va a pasar. Entonces las recaídas quedamos, la prednisona a la misma dosis, 60 miligramos metro cuadrado día, hasta que tengamos proteinuria negativa
más o menos esto llega a tardar 5 días. Y luego volvemos a los 40 miligramos metro cuadrado día, días alternos, y esto sí tiene que ser durante 4 a 6 semanas. Y la retirada progresiva, es decir, vamos a ir bajando más o menos de 10 miligramos metro cuadrado día por semana, hasta que tengamos el tratamiento o retirada general a los 100 semanas después de estar tratando. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Por lo menos. Doutora, uma consulta, por favor. O tratamento de vaso de caídas, a dose do corticoide vai ser 60 miligramas independente do peso? Ou também consideramos como início? De preferencia en estos pacientes se prefiere hacer lo que es el metro cuadrado, o sea, sacar la superficie corporal, que ya lo hicimos en el anterior semestre, porque es una medicación mucho más precisa en cuanto a la cantidad que necesita el niño. Se puede hacer por metro cuadrado, aquí está, este es el aproximado, y si ustedes agarran un peso van a ver que no hay mucha diferencia, pero en estos niños sí necesitamos mucha precisión. Entonces sí puedes utilizar eso, sí se puede, pero mejor si me manejas esto. Ahora, como dijimos, en caso de corticoresistencia, ya tenemos no solamente indicación de biopsia renal para saber qué está pasando en ese riñoncito, sino también tenemos que empezar a pensar en tratamiento con inmunosupresores. Como dijimos, corticoresistencia, recaídas frecuentes o corticodependencia. Le dimos la dosis inicial de prednisona, pero queremos bajar de 60 a 40 y el paciente no se ve. ¿Cuáles son? La ciclofosfamida, los anticalcinúricos como la ciclosporina A, tacrolimus, micofenolato mofetilo y rituximab. ¿Ya? El tratamiento con estos medicamentos normalmente llega a variar entre 6 a 12 meses. Son tratamientos mucho más largos. Ahora sí,